Bueno, antes de empezar, vamos a orar. Pero le voy a compartir la pantalla al tiro para que no se vea mi carota. Tanto tiempo. Así los voy a terminar espantando. Ya. Y no quiero espantarlos. Bueno, hermanos. Doctrina de la fe en Dios. Esta es la tercera y última parte. Con esto vamos a terminar. ¿Ya? Oremos. Quería saber, amor, si se ve que estoy compartiendo antes de empezar a orar. Ah, sí, sí se ve. Aquí apareció. Ya, vamos a orar. Padre, te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabo, te exalto. Yo te pido, Señor, que puedas usarme, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Y que también, Señor, puedas llegar, Señor, al corazón de cada hermano o hermana con lo que tú quieras entregarme. Que en esta exposición de tu palabra que va y no vuelve vacía, provoque en nosotros fe. Que es el objetivo de esto, no llenar nuestra mente, Señor, con palabras ni con una, ¿cómo se llama?, sabiduría humana, sino que esto provoque en nosotros fe, nos incentive a hacer crecer nuestra fe, a buscar la fe que proviene de ti. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir con el tema de doctrina de la fe en Dios. Vamos a hacer un pequeño resumen porque la última parte es, ¿cómo se llama?, que no es tan larga. Así que vamos a hacer un pequeño resumen rápido para estar más o menos al día de lo que hemos visto hasta ahora. Primero, vimos de que la fe, ¿cierto?, es indispensable para vivir la vida cristiana, que el Señor Jesucristo siempre reconoció la fe por sobre cualquier otra virtud. ¿Cierto? También vimos el significado de la palabra griega, o sea, perdón, de qué puede significar fe en la Biblia, que puede ser una virtud teologal o un conjunto de creencias, y las definiciones de la fe, ¿cierto? Que tiene que ver con el tipo de relación que tengo con una persona, la confianza y poder descansar en él. Vimos las definiciones bíblicas, que son las más importantes: la certeza de lo que se espera, es poder creativo, la fe es poder creativo, no como, ¿cómo se llama estos que dicen que uno habla y crea cosas? Que por, ¿la confesión positiva? No, la confesión positiva, la metafísica, ¿verdad? Porque cuando habla de poder creativo es la omnipotencia de Dios que se activa con la fe. O sea, es Dios el que hace las cosas. Por eso cuando está hablando del Señor Jesucristo, por ejemplo, de que ustedes harán, o sea, cuando uno cree en Él, ustedes harán obras aún mayores, y después habla de todo lo que pidierais al Padre, yo lo haré. Entonces, el que hace las obras realmente es el Espíritu Santo. Hay alguien que las hace. ¿Cómo se llama? No es que nuestra palabra cree cosas. Hay alguien que las hace, una persona, y esa persona es Dios, porque Él es el que crea todas las cosas. ¿Ya? De Él son todas las operaciones, como dice Pablo. ¿Ya? Poder creativo, creer que Dios es fiel y confiar en su fidelidad y poder, en la certeza de tenerlo, ¿ya? Es la vida del justo, la fe es la vida del justo, ¿ya? Ahí también estábamos viendo de que cuando uno habla de fe del creyente es una forma de vivir. La fe, yo vivo por medio de la fe. O sea, es mi forma de actuar, de interactuar con mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres. Ahí yo demuestro que tengo fe porque la fe es una forma de vivir. Acuérdense que dice: el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Es el escudo del creyente como protección. Es activa, o sea que da frutos. Da frutos. Cuando hay fe, da fruto. Y ese fruto es obedecer a lo que está en la palabra de Dios. La fe nos lleva a obedecer. ¿Qué más es la fe? Es doctrina, toda la verdad revelada a los hombres. Es recibir al Señor Jesucristo, es paz con Dios. Importancia de la fe. No se puede agradar a Dios sin fe, ¿cierto? Hay textos, el más conocido, Hebreos 11:6, que fue el que usamos para este estudio. Por lo tanto, la fe adquiere una suma importancia. No se puede vivir
O sea, Cristo no puede vivir en nuestros corazones sin fe. No podemos ser salvos sin fe. No podemos ser justificados sin fe. O sea, nuestros pecados no pueden ser perdonados sin fe. Y no podemos orar sin fe, no podemos recibir al Espíritu Santo sin fe, y no podemos vencer al mundo sin fe. Sigamos. Bueno, antes de seguir, ya que se me quedó pegado esto, quiero darle un saludo y bendiciones a mi mamá que está conectada, y por supuesto a mi mamá y a mi hijo, o sea, a mi esposa y a mi hijo que está en su vientre, que está aquí al ladito, mirándome y ayudándome. Así que un besito para usted también, mamita linda. Gracias por estar conectado. Esperemos que esto sea de bendición. Ya, vimos la importancia de la fe, vimos clases de fe, y esto es súper importante. Hay una fe general que se podría definir más que como fe, como creencia, ¿ya? Es cuando yo, ¿cómo se llama?, deposito o creo en alguien porque, ¿cómo se llama?, deposito mi confianza en esa persona por causa de que es una persona, valga la, ¿cómo se llama?, redundancia, que inspira confianza. Esa es una fe general o una creencia que un ser humano la puede tener en cualquier persona, pero que uno la tiene que poner en Dios porque Dios es el único digno. Eso es algo natural, ¿ya? Ahora, la fe salvadora es algo sobrenatural, porque es una sumisión a Cristo y una confianza en Él para la salvación de nuestra alma. Esa es la fe que salva, que es don de Dios, ¿ya? Acuérdense que somos salvos por fe, y esto no de vosotros, sino el don de Dios. Después viene la fe cristiana, ¿cierto? Que es la fe que nos permite entender y creer como una verdad absoluta de que la Biblia es la palabra de Dios, independiente de las pruebas ¿cómo se llama?, científicas que hay, de que realmente este libro fue inspirado por Dios, de que fue, ¿cómo se llama?, escrito en el tiempo que se dice que fue escrito. Independientemente que existan esas pruebas o no, es una fe sobrenatural, una convicción espiritual que me da Dios de que la Biblia es la palabra de Dios, y eso se hace a través de la experiencia, ¿ya? ¿Qué más vimos? Pensé que es primera vez que estoy ocupando así el Zoom y tengo una cosita aquí que me tapa. La voy a mover para abajo. Ahí está. La fe como fruto del Espíritu Santo, y esta fe también la tiene que tener el creyente. Es fruto del Espíritu Santo en el espíritu regenerado del hombre. Acuérdense que Dios habita en nuestro espíritu regenerado, y este espíritu regenerado está hecho a la imagen del que lo creó. Por lo tanto, es a la imagen del Señor Jesucristo, en santidad, en justicia, en verdad, y este es el que tiene esa fe que es parte del fruto del Espíritu. La fe como un don de, ¿cómo se llama?, el Espíritu Santo, que no todos los cristianos tienen este don, sino es un don que da el Espíritu Santo, que él reparte como quiere, cuando quiere, en un momento determinado, cuando una persona necesita una fe extraordinaria para poder cumplir un propósito de Dios. Y vimos también el espíritu de la fe, que solamente lo mencionamos, que hay un espíritu de fe que no es el Espíritu Santo, ¿cierto?, pero que no es trascendental, ¿ya?, sino que puede aparecer, como no puede aparecer, eso está en la soberanía de nuestro Dios, pero no es necesario. Vimos los grados de fe, que existe una fe limitada, una fe práctica e ilimitada, que es la fe que Dios espera que uno tenga, y la fe fundamental histórica, que está fundamentada en mi conocimiento bíblico, ¿cierto? Pero que esa fe del conocimiento bíblico debe pasar al espíritu y a una experiencia con Dios, y pasar a ser una fe práctica, una fe que yo he vivido y que produce frutos, ¿verdad? Y la fe limitada, que se limita a las circunstancias, que muchas veces, muchos de nosotros caemos muchas veces en esa fe limitada. Ya, también vimos expresiones figurativas de la fe. ¿Qué más vimos? El origen de la fe. La fe viene de Dios, viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vimos los textos bíblicos que hablan de cómo cada uno tiene, entre comillas, su parte en la proveniencia de la fe, o el aplicar esta fe, porque Dios trino es uno. Vimos que nuestra fe viene por el oír el rema de Dios, y eso es muy importante porque, bueno, cuando uno estudia la Biblia, ¿cierto?, es importante buscar el rema de Dios, que Dios nos habla en nuestra vida, y eso se hace con un corazón recto delante de Dios. Yo, cuando tengo un corazón recto delante de Dios y no busco la palabra de Dios solamente
impresionar a los demás, para tener de qué hablar, para tener de que me miren, etcétera, etcétera, sino que yo busco realmente la palabra de Dios porque quiero hacer la voluntad de Dios, quiero agradar a Dios, quiero que esta palabra cambie mi vida. Entonces Dios empieza a obrar y esta palabra escrita, que principalmente leo o escucho, ¿cierto? Esa palabra escrita activada por el poder del Espíritu Santo, eso provoca un rema, algo que me habla a mi corazón, ¿ya? Algo que hace un cambio en mi vida. Y esa es palabra viva porque genera vida de Dios en mí, ¿ya? Entonces, eso es lo que provoca la fe. Eso es lo que provoca esa fe real, el rema de Dios. Por eso que, ¿cómo se llama? Veíamos de que hay una fe limitada y también hay una fe histórica o una fe que se basa en mi conocimiento. Entonces, por mucho conocimiento bíblico que yo tenga, si es solamente intelectual, solamente queda en mi alma y no provoca un cambio en mí, entonces esa ¿cómo se llama? Palabra no va a estar generando la fe que Dios quiere que tenga. En cambio, el rema de Dios, que es activado por el Espíritu Santo, eso sí va a provocar la fe que Dios quiere formar en nosotros. Entonces, es sumamente importante, hermano, porque Dios nos quiere hablar. O sea, Él quiere hablarnos, sí o sí. Entonces, uno tiene que sacar todas las cosas que estorban y a la vez, ¿cierto? Uno tiene que perseverar. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo en la parábola de la necesidad de orar, de la parábola del juez injusto y la viuda, dijo de que aunque aparentemente tarde en llegar, Dios va a responder a su tiempo. Por lo tanto, muchas veces la espera de Dios es el trato de Dios para que cuando llegue lo que estamos esperando en Cristo Jesús, lo podamos apreciar y lo podamos entender de una manera espiritual y no carnal. Y a la vez la espera en realidad prueba si lo que estamos pidiendo en realidad viene con un corazón recto delante de Dios o está realmente alineado a la voluntad de Dios. Acuérdense que en Primera de Juan dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, entonces ya la tenemos. Y acuérdense que el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 dice de que si estáis vosotros en mí, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Entonces, a veces la espera es una prueba para que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios o para que nosotros podamos apreciar y entender bien lo que Dios nos quiere dar, ¿ya? Porque nosotros no podemos torcerle la mano a Dios, ¿ya? Es Dios el que nos da lo que necesitamos. Bueno, el rema se presenta, ya dijimos. Entonces, la fe viene por el oír el rema de Dios. Es el rema de Dios el que va a provocar fe en nosotros. Ya, la fe en la vida del justo. Y ahí hablamos de que el justo por la fe vivirá. Y justamente habíamos hablado de que, ¿cómo se llama? Que la fe es una forma de vivir, ¿ya? Para adorar, para entender ¿cómo se llama? Los misterios de Dios, para alcanzar buen testimonio de Dios, para agradar a Dios, para caminar con Dios, ¿cierto? Para vencer las leyes de la ¿cómo se llama? Naturaleza, y por la fe vemos las cosas que no son como si fuesen, y por la fe también condenamos al mundo. Y muchas cosas más. Por la fe obedecemos, vencemos el desgaste de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Por la fe rehusamos posiciones y privilegios que nos separan de Cristo, y todo eso ya lo vimos. La fe de los santos nos inspira a poner nuestros ojos en Jesús como nuestro máximo ejemplo. ¿Ya? Y aquí quedamos. Y aquí vamos a empezar realmente con el estudio. ¿Ya? Nosotros habíamos quedado hasta acá y vamos a ver ahora un tema que igual es un poco controversial y vamos a intentar explicarlo un poco, que es la fe de los escogidos de Dios. ¿Ya? Aquí es un tema un poco controversial porque hay muchas personas que dicen que no existe una diferencia entre cristianos, ¿ya? Que todos los cristianos son iguales ante Dios y eso
cierto, ¿cierto? No hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, sino que todos son una misma cosa en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de escogido de Dios, hay dos escogimientos. Primero, que Dios nos ha escogido del mundo para salvación. Es un escogimiento para ser salvos desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de mi madre yo fui escogido para ser salvo, ¿cierto? Ese es un escogimiento de salvación. Entonces también Dios llama a todo el mundo para ser salvo, pero no todo el mundo responde a este llamado, ¿ya? Y cuando habla de que son escogidos es porque el Señor Jesucristo dice, nadie viene al Padre sino por mí, y también dice, nadie va nadie viene a mí si no trajera el Padre, y también dice de que nadie llama a Jesús Señor, o sea, como una forma de reconocerlo realmente como Señor, si realmente no es por el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos la acción de Dios Trino en la salvación, que realmente es por obra de Dios, ¿ya? O sea, el hombre por sí solo no puede llegar a tener la fe en Jesucristo. Es una fe espiritual sobrenatural. Por eso que todo lo que uno como cristiano pueda hacer, lograr, todo es por gracia, porque nosotros no nos podríamos convertir por nosotros mismos. En el estudio que compartí, aunque yo creo que muchos de ustedes saben de que la conversión también, el origen de la conversión, el autor de la conversión es Dios. Es el hombre que responde al milagro que Dios hace de la conversión. Si Dios no quisiera que el hombre pudiera convertirse, por mucha conciencia que él quisiera tener, no podría convertirse. Igual que si el hombre, ¿cómo se llama?, anhelara querer tener una fe salvadora, no podría tenerla, aunque Cristo hubiese muerto y resucitado, si realmente Dios no hiciera el milagro de que ese sacrificio se pudiera activar en una persona. ¿Ya? Acuérdense que él es el que endurece el corazón, es el que ablanda el corazón, él fue el que endureció el corazón de Faraón, y es más, él dice de que él guía el corazón de los reyes como él quiere, ¿ya? Entonces, es sumamente importante entender ese escogimiento de la salvación, que es diferente a la fe de los escogidos que sale en la misma Biblia, y lo vamos a intentar probar bíblicamente, ¿ya? Porque yo vi un estudio de un pastor que estaba hablando justamente de los escogidos de Dios, y le hicieron comentarios de que era hereje, que era aquí, que predicaba falsa doctrina, que esto es hereje aquí, que del diablo y un montón de cosas. Entonces, vamos a hablar de la fe de los escogidos de Dios desde el punto de vista bíblico. Y para eso vamos a leer los textos bíblicos que pusimos ahí, primera de Tito 1:1, que habla justamente de la fe de los escogidos de Dios, que es mencionada, y vamos a hablar un poco de los escogidos de Dios para entender la fe de los escogidos, que es sumamente importante. Vamos a buscar Tito, me lo corrieron de la Biblia. Aquí está, Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces, el mismo Pablo dice de que apóstol de Jesucristo según la fe de los escogidos de Dios. Y aquí está, porque Pablo fue escogido de entre un grupo de cristianos para hacer una obra determinada. Fue escogido para ser apóstol de los gentiles, y una obra sumamente importante que 2000 años después todavía tiene relevancia, y Dios puso sus cartas y la revelación que el Espíritu Santo dio a él, la puso como estatuto, ¿cierto?, bíblico, fiel de la palabra de Dios. O sea, es una revelación sumamente importante. Entonces él dice, por la fe de los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque él tuvo que tener fe de escogido de Dios, que es una fe que se diferencia con ¿cómo se llama?, una fe que es solamente una fe salvadora, ¿verdad? Donde yo creo que soy salvo, donde yo creo que Dios me escucha, creo que yo puedo hablar con Dios, y creo que Dios me ama, ¿verdad? Es una fe que se diferencia, porque Pablo era un escogido de Dios porque fue escogido, ¿verdad? O sea,
todos eran cristianos, pero no todos eran apóstoles. Solamente algunos fueron escogidos por Dios para ser apóstol. Nadie puede tomar el apostolado por sí mismo, sino que, o cualquier otra cosa, sino que Dios es el que coge tanto al evangelista, al profeta, al apóstol, es Dios el que escoge, ¿ya? O sea, yo no puedo decir yo quiero ser apóstol, por lo tanto soy apóstol. No, es Dios el que escoge, por lo tanto estamos hablando de un escogimiento. Por lo tanto, por eso Pablo está hablando de la fe de los escogidos de Dios. O sea, yo soy apóstol según la fe de los escogidos de Dios. Amén. Entonces, empecemos a hablar de la fe de los escogidos de Dios. Vamos a hablar más o menos de los escogidos de Dios, y para eso nos vamos a ir a un texto bien conocido de Santiago 2:5. Sí, léanos, vamos, por favor. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ya, entonces aquí vamos a ver algunas características de los escogidos de Dios. ¿Ya? Como, ¿cómo se llama? Ya les mencioné, ¿cierto? Uno puede encontrar en las Escrituras, cuando habla de escogidos, de que dentro del mundo hemos sido escogidos para salvación, pero también dentro del pueblo cristiano, Dios escoge, ¿cierto? Para poder cumplir ciertos propósitos específicos, y esos escogidos tienen ciertas cualidades, y esta fe de los escogidos de Dios tiene ciertas cualidades especiales, ¿ya? Dice entonces, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios ¿a quiénes? A los pobres de este mundo. Y es obvio, hermanos, que no está hablando de los pobres ¿cómo se llama? Dinero, sino que está hablando de los pobres que habla el Señor Jesucristo. Dice que el reino de Dios es de los pobres en espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Es alguien que sabe cuál es realmente nuestra condición delante de Dios. ¿Cuál es mi condición real delante de Dios? Yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. O sea, yo no le hago un favor a Dios con pensar que no tengo nada, porque realmente no tengo nada. Entonces, yo tengo que tener esa conciencia de que yo realmente soy pobre en espíritu delante de Dios, de que el ser humano no puede ni siquiera salvarse solo. Yo no puedo, ¿cómo se llama? No puedo, ¿cómo se llama? Ni siquiera creer en Cristo solo, sino es Dios el Padre que me atrae a Cristo. Porque, vuelvo a reiterar, el Señor Jesucristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí, pero también dice, nadie viene a mí si no trajera el Padre, y nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, es la obra salvadora de Dios la que hace que el hombre se pueda encontrar con Dios y tenga la opción de responder al llamado a salvación, ¿ya? Entonces, todo es por gracia. Eso es una pobreza de espíritu, de que yo sé de que ni siquiera soy salvo porque de mí mismo vino fe para creer. Fue Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, es netamente por gracia. ¿Amén? Entonces, desde ese punto de humillación es de donde parte nuestra relación con Dios. Nuestra relación más profunda siempre va a partir desde nuestro punto de humillación. Amén, hermanos. Desde ahí parte las revelaciones más profundas de Dios, desde nuestro punto de humillación. Entonces dice, pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido Dios a los que le aman. Entonces está hablando de que los escogidos de Dios, ¿cierto?, tienen la característica de que son pobres en espíritu, como ya vimos, y son ricos en fe. O sea, no es una fe cualquiera, es una fe que ha sido enriquecida. Cuando yo hablo de que soy rico en fe, porque tengo mucha fe, ¿ya? Y yo no hablo de una falsa confianza, ni una falsa presunción. Ya hemos visto en todo este estudio, ¿cierto?, qué es realmente fe. Entonces, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y se caracterizan por un amor, un gran amor a Dios, realmente, que aman con todo. Aquí hay hartas controversias también con el tema. ¿Por qué? Porque dicen, pero ¿cómo si Dios manda a todos los cristianos a amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi fuerza? Ese es un mandamiento para todos los cristianos.
Claro que sí, pero no todos los cristianos aman a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. ¿Cuántas exhortaciones vemos? Desde el Señor Jesucristo, Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago. ¿Cuántas exhortaciones vemos a amar a Dios, a volver al primer amor, a no caer en las manifestaciones de la carne? Si uno amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, no le estaríamos dando rienda suelta a nuestras pasiones carnales, ¿ya? Ahora, uno siempre va a tener luchas. Uno siempre tiene que luchar por crucificar la carne, ¿ya? Porque las pasiones carnales nunca se van a ir. Pero aunque Dios ordena y quiere y es su voluntad que todos nosotros amemos a Dios por sobre todas las cosas, no todos los cristianos lo hacen. ¿Va? Y cuando Él dice que el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, vemos también que desgraciadamente no todos muchas veces amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es cosa de ver las relaciones principalmente en los matrimonios, entre hijos y padres, entre padres e hijos, y entre los hermanos de la iglesia. Entonces, es el mandamiento de Dios para todos los cristianos y es parte del escogimiento. Un escogido de Dios ¿cómo se llama? Se va a caracterizar porque ha alcanzado un grado de amor de Dios superior. Ha entendido y ¿cómo se llama? Ha podido experimentar ese amor. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Dice, herederos del reino. Y aquí hay un tema sumamente importante, hermanos. Heredar el reino, que no es lo mismo que ser heredero del reino. ¿Ya? Porque aquí dice, y les voy a dar el respaldo bíblico, ¿cierto? Lo tengo acá anotado en la misma Biblia, que no me va a costar encontrarlo. Respaldo bíblico de la herencia. Pero yo creo que todos ustedes saben el texto bíblico donde habla Pablo, ¿cierto? Habla de ser heredero y heredar. Dice de que aunque el niño es heredero de todo, no difiere en nada del esclavo. O sea que no tiene mayor derecho que un simple esclavo, pese a que, como es hijo, es heredero de todo. ¿Amén, hermanos? Entonces, para poder heredar, para poder, ¿cómo podría decirlo? Para poder usar la herencia, es necesario que alcance un grado de madurez mayor. Y yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado estas, ¿cómo se llama? Enseñanzas, de que hablan del hijo huios y del hijo tecnón, que son dos palabras que se usan en el griego y que se han traducido como hijos, pero ambas palabras que en la Biblia en español se han traducido simplemente como hijos, tienen significados diferentes. Tecnón en realidad está hablando de un hijo, ¿cierto? Pero de un hijo que está en desarrollo, que está inmaduro, que está siendo criado bajo tutores todavía. Y huios está hablando de un hijo que ya alcanzó cierto grado de madurez, que ya ha sido adoptado como hijo. Entonces, hay que entender también el tema de adopción desde el punto de vista judío, ¿ya? O del pueblo del pueblo ¿cómo se llama? Israel. La adopción en el pueblo de Israel se hacía en el... gracias, amor. Gálatas 4.1. Ahí está el texto. Gracias, amorcito. En Gálatas 4.1. ¿Puede leerlo, por favor? Ya. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ya, entonces, ahí está. Aunque el heredero, entre tanto que el heredero es niño, ¿cierto? En nada difiere del esclavo, aunque realmente es señor de todo. El 2, más está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y aquí está hablando de la adopción desde el punto de vista del pueblo de Israel, porque la adopción desde el
punto de vista de Israel y el punto de vista bíblico es lo que, ¿cómo se llama? Se conoce hoy como Bar Mitzvah, aunque quizás no tenga la misma, ¿cómo se llama?, trascendencia de años atrás, pero a los 12, 13 años, el padre hace un reconocimiento público de que este es mi hijo, y esa es la adopción, donde el hijo ya pasa a ser parte y a ser tutoriado y guiado ya por el papá, donde él ya va a empezar a involucrarse en los negocios de la familia. O sea, ya empieza a tomar parte en la herencia. Pero antes de eso está bajo tutores, bajo cuidado, bajo guianza para prepararse para... Entonces, ese instante es el instante bíblico que se llama adopción. No como uno va a un orfanato, ¿cierto? Hace los papeleos, no, sino que está hablando desde el punto de vista bíblico. Entonces, para alcanzar esa opción nosotros tenemos que ser hijos maduros, huíos. ¿Y cuál es la característica de los hijos? Bueno, hermanos, esto es para poder entender un poco a qué se refieren los escogidos de Dios y a qué se refiere la fe de los escogidos de Dios, que yo lo agregué en este tema de la doctrina, de la fe, porque creo que es un tema importante que todo cristiano debe conocer, porque tiene mucho que ver con el propósito que Dios quiere que alcancemos. Y muchas veces nos conformamos con cómo estamos porque no conocemos o no queremos conocer cuáles son las cosas que Dios quiere alcanzar con nosotros. ¿Ya? Aquí está. Romanos 8, versículo 14. Dice así, y aquí tengo todo marcado. Dice, porque todos los que son, estoy leyendo Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y esa palabra hijos es huíos, no es tecnón, sino es un hijo maduro. Por lo tanto, ¿cuál es la característica de un hijo maduro? Ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se hace? Discerniendo la voz de Dios. ¿Y cómo yo discierno? Nos vamos a Hebreos, para que vean que todo está en la Biblia. Y si hubiese más tiempo, podríamos estar hablando aquí 5 horas seguidas. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. ¿Ya? Más la vianda firme es para los perfectos o completos o maduros. ¿Ya? Es para los perfectos, por los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí no está hablando del don del discernimiento, sino que está hablando del discernimiento que debería tener todo creyente. Todo cristiano debe tener la capacidad de discernir a Dios, de discernir lo que Dios estipula como bueno y Dios estipula como malo. Yo debo de discernir cuando habla mi Dios, cuando está guiando mi Dios, cuando está hablando mi Dios. Y eso nace de una relación personal, de un ejercicio. Dice que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, un corazón que busca realmente hacer lo bueno, no para mí, sino para Dios, y apartarme del mal, que es lo que Dios aborrece, que eso se llama temor de Jehová. En ese ejercicio en que yo me voy a equivocar muchas veces porque voy a creer que Dios es el que me está hablando y me voy a dar cuenta que no. O van a haber muchas veces que voy a dudar si realmente es Dios el que me está inspirando a algo y después con el tiempo yo me voy a dar cuenta que sí, que es Dios. Entonces ahí voy aprendiendo, pero porque mi corazón quiere realmente agradar a Dios, voy aprendiendo a discernir a mi Dios, a discernir al Espíritu Santo. Y eso se basa en una relación. Yo para poder conocer a alguien tengo que relacionarme con alguien. ¿Verdad? Entonces, es importante conocer el carácter de mi Dios, cómo actúa mi Dios, cómo es la presencia de Dios, porque si no vamos a ser fácilmente engañados. Acuérdense que el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Ya? Entonces, es importante. ¿Cómo se alcanza esta madurez? Cuando habla de perfección aquí, habla de un estado de estar en el estado que Dios quiere que estés según tu crecimiento. Dios jamás te va a exigir más de lo que Él está haciendo en ti. ¿Ya? Espero que se haya entendido ese trabalengua.
Entonces, volviendo a Romanos 8, versículo 14, dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Y ahí está hablando de la adopción de hijos de Dios, de cuando uno ya pasa su entrenamiento, ¿cierto? Y ya alcanza cierto grado de madurez para pasar a otro nivel de servicio a Dios para poder usar la heredad, que no significa que Dios nos va a dejar de corregir, ¿ya? Pero ya hemos alcanzado un nivel básico, ¿cierto?, para poder empezar a servir a nuestro Dios, ¿ya? Que tiene que ver más con la dependencia de Dios que con mis capacidades. Bueno, versículo 16, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y cuando habla de ese hijo de Dios, está hablando de tecnón. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso nadie lo puede quitar. En Juan 1, versículo 12 al 13, dice de que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por voluntad de varón, ni por voluntad de carne ni sangre, sino por voluntad de Dios. Desde que yo nazco de nuevo, soy hijo de Dios. Bajo como tecnón. Estoy en entrenamiento, en formación. Entonces muchas veces nosotros nos conformamos. Ya soy salvo, soy hijo de Dios, Dios me da autoridad y me doy vuelta en ese círculo. Y Dios quiere que avance, porque Dios quiere más. Dios quiere no solamente que seas heredero de todo, pero que no difieras nada, sino Dios quiere que tomes la heredad. Y eso significa reinar. Dios dice que Dios quiere que reinemos en vida. Pablo dice, ojalá reinaseis para que nosotros también reinemos tiempo presente, ahora aquí en la tierra, con vosotros. ¿Cuánta más ahora para que reinéis en vida? ¿Cierto? Ya, sigamos. Entonces, estábamos hablando de Romanos 8, versículo 17. Dice, y si hijos, tecnón, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. O sea que si somos hijos tecnón, somos herederos, como decía en Gálatas 4.1. Somos herederos, pero ¿cómo tomamos esa herencia? Dice, si empero padecemos juntamente con Él. Entonces, ahí hay una condición. Somos herederos con Cristo y coherederos con Cristo si juntamente padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y esta es una condición espiritual, una convicción espiritual que caracteriza a los escogidos de Dios, a los que han heredado el reino, que viven en el espíritu, no que viven desconectados de todo lo que pasa en la tierra, sino que su prioridad, su corazón, viven en el espíritu. Ya las cosas de esta tierra tienen una importancia secundaria. Vivimos en el espíritu, vivimos con la vista puesta en las cosas de arriba, en Jesucristo. Por eso que todas las cosas que pasen aquí, muerte, enfermedad, lo que pase, no tiene nada que ver y no nos va a poder arrebatar jamás lo que ha hecho Cristo eternamente en nosotros, que es mucho más de lo que nosotros podemos entender hasta ahora. Si el problema más grave es que hay muchas veces que no podemos lograr discernir, entender, comprender o experimentar de una forma espiritual la trascendencia de lo que Jesús ha hecho por nosotros, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Pero eso, ¿cómo se llama? Lo vamos a ver en Cristología. Entonces, vemos, para volver al tema de la fe de los escogidos de Dios, de que habla de dos tipos de hijos, de dos tipos de cristianos, ¿cierto? De los cristianos maduros, inmaduros, de los herederos y de los que ya han tomado posesión de la heredad o que están en posesión de la heredad o en entrenamiento para poder reinar juntamente con Jesús. Cuando uno es salvo, cuando uno nace ¿cómo se llama? De nuevo, según Juan 3, del 3 al 6, ¿cierto? Es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu, y que es nuestro espíritu el que es ciudadano del reino. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, es ciudadano del reino, es hijo de Dios, es tecnón, ¿ya? Es un niño en Cristo. ¿Ya? Pero una cosa es ser ciudadano y la otra es ser invitado por Dios a reinar.
yo puedo ser ciudadano del reino, pero puede ser que no tenga nada que ver con el gobierno, con el reinado. Y aquí yo no quiero decir de que somos, ¿cómo se llama?, mini dioses ni nada, sino que la promesa de Dios y del Señor Jesucristo es que nosotros vamos a reinar con Él. Esa es la invitación, eso es la invitación a los escogidos de Dios. Hay muchos textos bíblicos más, hermanos, que hablan de esto. O sea, para que puedan entender algunos sinónimos, el cristiano espiritual es un escogido de Dios, o un escogido de Dios es un cristiano espiritual, o un hijo huíos es un escogido de Dios, ¿ya? O un hijo maduro, o un hijo perfecto, que no es una perfección religiosa, sino, vuelvo a reiterar, es que tú estés en el estado que Dios quiere que estés, dependiendo del trato que Dios te está dando y del crecimiento que Dios te está dando. Y el ejemplo más fácil para entender es el de los hijos. Por ejemplo, yo no puedo pedirle a un niño de 5 años que me haga divisiones, porque está recién viendo el tema de las vocales, ver 1 más 1, 2 más 2, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero si un niño de 15 años no sabe dividir, hay un problema, ¿o no? Entonces, es exactamente lo mismo. En el trato o en la formación que Dios te está dando, en el lapso que Dios te está llevando, debes estar completo en ese escalón que Dios te está haciendo seguir al tiempo que Dios ha determinado para cada uno. Eso significa ser perfecto, estar caminando hacia Jesús, estar en esa dirección. Puede ser que esté empezando y yo ser perfecto porque todas las cosas que estoy haciendo están puestas a mi vista en el Señor Jesucristo, aunque estoy empezando recién. Y puede ser una persona que lleva 10 años que también es perfecto porque tiene su vista puesta en Jesucristo. Pablo dice que yo una cosa hago, prosigo al blanco perfecto. Y eso es la perfección, ¿ya? Independientemente que esté empezando, que ya tenga más años, que sea más maduro, pero cualquiera de los dos cristianos puede ser perfecto. No es un tema de estatus, no es un tema de conocimiento, es un tema de estar alineado a lo que Dios quiere de mí. Si un cristiano está empezando recién, ¿cierto? Y tiene sus ojos puestos en el Señor Jesucristo para luchar en contra de sus debilidades, es perfecto porque está en el estado que Dios quiere que esté, porque Dios lo tiene ahí recién. Y cada vez que vaya, superando un obstáculo, va a ir avanzando. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros nos quedamos estancados. Pablo dice, por causa del tiempo, vosotros ya tendríais que estar comiendo vianda. Pero les tengo que volver a hablar como niños y volver a dar leche. Porque no eres capaces, ni aún sois capaces, porque sois carnales. Entonces, ¿cuál era el tema? Porque todos nosotros como cristianos, al empezar, somos niños en Cristo. Hay muchas cosas que aprender, pero siendo niño yo puedo ser perfecto. Pero ¿cuál es el tema? Cuando yo ya debería haber avanzado, porque Dios me ha estado instruyendo, ¿cierto? Me ha estado, bueno, y yo me quedo estancado. Por eso que el problema de Pablo le dice que son carnales y que son niños y que son inmaduros. ¿Por qué? Porque se quedaron estancados por causa del tiempo y, ¿cómo se llama?, de todo lo que Dios ya les había dado. Ellos ya deberían ser maduros, pero se estancaron. Ese es el problema que nos hace imperfectos e incompletos, ¿ya? Para entenderlos de, ¿cómo se llama?, de una manera global, ¿ya? El hermano Juan dice, el hijo maduro sabe soportar la corrección. Hebreos 12, 6, 8. Si no soporta la disciplina, no es hijo. Claro. Miren, y justamente el texto que envía el hermano Juan es un texto muy importante porque cuando ustedes leen en Hebreos 5, del versículo 12 al versículo 14, ¿cierto? Habla de que para los maduros, que el alimento sólido es la palabra de justicia. Léanlo, hermano. Dice de que el alimento sólido es la palabra de justicia y que
¿cómo se llama? La vianda, no, ¿cómo se llama? La leche son los primeros rudimentos. ¿Mm? Y habla de que el alimento sólido o la vianda firme es la palabra de justicia. Entonces, ¿cuál es la palabra de justicia? ¿Será más conocimiento bíblico? La palabra de justicia tiene mucho que ver con la corrección. Si ustedes leen en el texto que envió, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El hermano, Hebreos 12, 6 hasta el 10 más o menos, dice de que la disciplina, de que, ¿cómo se llama? La disciplina, aunque al momento no parece ser causa de gozo, pero da un fruto pasible de justicia, para que seamos participantes de su justicia y de su santidad. Entonces la palabra de justicia tiene mucho que ver con el trato, mucho que ver con el trato, ¿ya? Entonces, un escogido de Dios es una persona que es tratada por Dios, ¿ya? Bueno, ¿en qué estábamos? Ya. Heredar, sinónimos. Maduro en Cristo Jesús, escogido, por lo tanto, tiene una fe que ha sido practicada, que ha sido puesta a prueba, que por medio de la prueba ha crecido. La prueba crea fe, ¿cierto? Y la fe también hace pasar la prueba. Por lo tanto, la prueba de Dios crea una fe, enriquece la fe. Acuérdense que Santiago 2.5 dice de que los escogidos de Dios son ricos en fe. Vamos a leer 1 Pedro 1, del 2 al 9, lo vamos a leer completo. Léanos a mi niña hermosa, preciosa, bella. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ya. Importante, hermanos, entender que esta fe de los escogidos de Dios, que es sumamente importante porque Dios quiere que nosotros tengamos esta fe, y es más, nos da las herramientas para poder alcanzarla. Esta fe de los escogidos de Dios para tener un rol activo en el establecimiento del reino de Dios, ¿cierto? Es una fe que se obtiene en la prueba. Como vemos aquí, por ejemplo, en el versículo 5 de 1 Pedro 1, dice: para nosotros que somos guardados por la virtud de Dios o el poder de Dios por medio de la fe, para alcanzar la salvación que es aparejada para ser manifestada en el posterior tiempo. En lo cual vosotros, o sea, en esta salvación que ha de ser manifestada en el posterior tiempo, cuando habla, hay que entender de que cuando uno habla de, ¿cómo se llama?, de salvación, en la Biblia habla en 3 tiempos de salvación: pasado, presente y futuro. La salvación que habla en el pasado es la salvación de nuestras almas, nuestra vida eterna, el nuevo nacimiento. Nuestra salvación presente es la santificación, cómo el Espíritu Santo y esa nueva creación va influenciando sobre mi alma, sobre mi cuerpo, sobre mi manera de ser. ¿Ya? Eso es santificación. Y la, ¿cómo se llama?, futura es la redención completa de nuestro cuerpo, cuando ya no vamos a tener la naturaleza pecaminosa, sino ya sea por la resurrección o por la transformación, vamos a tener cuerpos glorificados a la semejanza de Jesucristo. ¿Ya? Ahí va a culminar la obra de salvación. ¿Ya? Bueno, era algo para explicar, solamente. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un
si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. O sea, nuestra fe es probada con la prueba, con la aflicción. Nuestra fe es enriquecida. Dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, o sea, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, ¿cierto? Gloria y honra cuando Jesucristo venga. O sea, este peregrinaje que tenemos hasta la venida del Señor Jesucristo es necesariamente un tiempo en que nuestra fe debe ser tratada, nuestra fe debe ser enriquecida, nuestra fe debe ser grata para el Señor Jesucristo cuando venga, para que sea hallada de Él en gloria y honra. Y eso se hace, como dice aquí el texto bíblico, por tribulaciones, por aflicciones, por pruebas. Incluso el mismo Pedro dice que uno, creo que está en segunda de Pedro, si mal no recuerdo, o en primera de Pedro, en primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si cosa ajena os aconteciese. Más bien gozados porque sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Entonces la prueba, el padecer por causa de Cristo, no por causa de mis pecados ni de mis errores, sino padecer por causa de Cristo, la prueba de mi fe, ¿cierto? Tiene que ver para que nosotros podamos participar del gozo del Señor Jesucristo y podamos entrar al tribunal de Cristo con gozo, con honra, con gloria. ¿Ya? Bueno, sigamos. Entonces, esta fe se obtiene por prueba. Vamos a leer el Salmo 37:23, si usted lo puede buscar, amor. Yo busco el 145:14. ¿37:23? Sí, 37, 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Ya, entonces, por Jehová son probados los pasos del hombre. Cuando cayere, no quedará postrado. Y esta es una promesa para ti. Yo no tengo que temer a las pruebas de Dios, porque Dios jamás va a dar una prueba que no podamos soportar. Esa es una promesa de Dios. Y estamos seguros en las manos de Cristo. Él no escatimó a su propio Hijo por morir en la cruz. Por eso que, ¿cómo se llama? Pablo dice, yo he sido persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni enfermedad, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Todo tiene un propósito de amor de Dios. ¿Ya? Bueno, vamos a ir avanzando porque avanza el tiempo. 145:14. Sí, 145:14, por favor. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Ya, entonces, Jehová sostiene a todos los que caen. Por lo tanto, no tenemos que temer temor. Si nosotros no aprobamos, nos tenemos que levantar de nuevo, ver cuál fue nuestro error, nuestra falla, y poder pedir perdón si es que hay que pedirle perdón a Dios, volver a levantarnos y volver a perseverar. Eso también es parte de un cristiano maduro, un cristiano perfecto, un cristiano que no se queda en la culpa, sino un cristiano que cree, y eso es fe de los escogidos de Dios. Porque esa es la fe de Abraham, que él creyó en aquel que justificaba al impío. O sea, yo soy impío, sé que soy impío, sé que fallo, y sé que estoy justificado solamente por la gracia de Dios, por lo tanto yo estoy aquí por gracia nomás. Entonces, si yo caigo, me vuelvo a levantar creyéndole a Dios. ¿Amén, hermanos? Ya, lea en Miqueas 7:8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Ya, entonces ahí está hablando, hermanos, y este fue un texto bíblico que a mí me ha, ¿cómo se llama?, ministrado mucho. Dice, oh enemigo mío. En la versión, ¿cómo se llama?, textual dice, oh enemigo mío, aunque cayere, ¿cómo se llama?, me levantaré y Jehová será mi luz. Aunque caigamos, aunque estemos bajo la opresión, nosotros tenemos que confiar en Dios y aplicar la fe en guerra espiritual. ¿Ya? Y la guerra espiritual, bueno, ahí, ¿cómo se llama?, vamos a hacer, ¿cómo se llama?, un estudio sobre eso, pero la guerra espiritual parte aquí adentro.
¿ya? Para yo poder tener autoridad de reprender un principado o una potestad, ¿cierto? Y poder tener un efecto espiritual, primero tengo que haber ganado la guerra aquí adentro. Y eso no significa no tener debilidades, sino significa hacer guerra espiritual. Las armas de nuestra milicia son, ¿qué cosa? Espirituales, amor espiritual, perdón espiritual. Todas esas cosas, cuando yo las aplico en mi vida, estoy haciendo guerra espiritual porque estoy siendo luz del mundo. Y dice de que la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen en contra de la luz. Por lo tanto, del hecho de que yo ame, ¿cómo se llama? A mi cónyuge, de que yo perdone, ¿cómo se llama? A mi cónyuge, de que yo empiece a cambiar mi forma de vivir conforme a lo que está escrito en la palabra, y si caigo me vuelvo a levantar creyendo en el perdón de Dios, estoy haciendo guerra espiritual, estoy ganando terreno en contra del enemigo. Amén, hermano, pero ese es otro tema, si no, vamos a estar aquí hasta las 12 de la noche. Ya. Esta fe se obtiene como resultado del proceso de elección, de ser escogido. Vamos a volver a 1 de Pedro, versículo 2. No vamos a leer todos los textos, hermanos, porque me atrasé mucho. Yo había hecho un ensayo de este estudio y me demoré 5 minutos en leer todo eso. Y ahora ya llevo casi una hora y no he avanzado ni la mitad. Así que me van a perdonarme, pero este tema a mí me apasiona mucho porque es la fe lo que a mí me ha mantenido en pie, y en la aflicción, en la contradicción, es cuando más he podido experimentar la fe de Dios en mí. Y pude experimentar en carne propia de que esa fe la había puesto Dios. Pero ya va a haber tiempo para contar nuestros testimonios. Estábamos en 1 de Pedro, ¿cierto? 1 de Pedro 1, versículo 2. El versículo 2 en 1 de Pedro 1 dice: elegidos o escogidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesús. Entonces, esta fe de que habla en primera de Pedro, de que habla de las aflicciones con la cual nuestra fe es probada como el oro, ¿cierto? Esa fe tiene que ver con la elección. Ellos estaban siendo escogidos, Dios los estaba escogiendo, ¿ya? Para poder llevar un propósito. Dios quiere que todos seamos escogidos, ¿ya? Con el propósito de alcanzar una santificación y obediencia absoluta para Dios. ¿Cuál es el propósito de ser, ¿cómo se llama? Escogido? Que yo soy mayor que los llamados, y que yo soy escogido, y que soy mejor que los demás, yo soy escogido para predicar y todo lo demás. Ser escogido es ser escogido con el propósito de ser santo, de una obediencia absoluta a Dios, una obediencia con una fe ciega a Dios, no al hombre, y no tampoco a lo que siento o a lo que creo que es de Dios, sino realmente a Dios. Por eso que es necesario que un cristiano pueda tener discernimiento de quién es Dios, porque muchas veces nuestra carne nos engaña, y peor aún, el diablo nos engaña, ¿ya? Para salvación de nuestras almas, el versículo 9. Y acuérdense que cuando uno habla de salvación de las almas, está hablando que se complete esta salvación completa hasta el día de la redención, ¿ya? Nos vamos a saltar en Mateo 24:13 y Mateo 10:22 y vamos a seguir. Este proceso de depuración de la fe en el fuego, o sea, la prueba por la aflicción, como dicen los versículos 6 y 7, para perfeccionar nuestra fe y sea digna de alabanza de Dios en el día de la manifestación del Señor Jesucristo, que ya lo habíamos mencionado. Ahora sí, por fin vamos a pasar a la otra diapo. Ya. Espérense, déjenme correr la camarita aquí que me está tapando a mí mismo. Mi carota está tocando ahí. ¿Dónde dejo este? Ahí está. Ya. Los escogidos son formados por Dios en el fuego de la aflicción y de la prueba, y en el cómo van venciendo las tentaciones. Vamos a leer estos dos textos que a mí, ¿cómo se llama? Me ministraron mucho en tiempos muy difíciles de mi vida, años complejos, de mucha contradicción. Isaías 48, 10 al 11 y Zacarías 13, 9. Si usted lo encontró, amor, léalo. Isaías 48. Del 10 al 11. He aquí te he purificado, y no como a plata. Ya, perdón. Dice, te he purificado. Está hablando de la purificación, de la limpieza, y no como a plata. ¿Qué más dice? Te he escogido en horno de aflicción. Ahí está, te he escogido. El escogimiento se hace ¿en qué?
en horno de aflicción a través de la purificación. O sea, la aflicción es para purificarnos y para escogernos en horno de aflicción. ¿Qué más dice? Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Entonces los escogidos entienden que todo este proceso no es por mis capacidades personales, sino que es realmente porque viene de Dios la gracia y el amor y la misericordia. Amén. Zacarías 13, 9, está aquí, dice: y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro, e invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios. Aunque quizás este texto tiene un trasfondo escatológico, ¿cierto? Pero en realidad está hablando de que el fuego produce prueba y que lo que va a producir esa prueba es que nosotros podamos conocer a Dios como nuestro Dios personal. Dice, y diré pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Esas son características de la fe de los escogidos de Dios. Romanos, no, perdón, me estoy adelantando mucho. Para alcanzar un estado de fe, fidelidad, amor a Dios supremo y un amor al prójimo supremo, que tiene que ver con misericordia, esfuerzo, perdón, porque hay que esforzarse por perdonar, hay que esforzarse por amar, porque no es algo natural del ser humano, es algo que se mueve en el espíritu. Por lo tanto, requiere estar negada nuestra carne, ¿ya? Acuérdense que en Romanos 8 dice que si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ya? Y eso requiere un esfuerzo. Y eso requiere fe. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el propósito? Formarnos a la imagen de Jesucristo. Eso es, que nosotros podamos ser formados a la imagen de la nueva criatura, que esa nueva criatura que está en nuestro espíritu se empiece a exteriorizar, empiece a exteriorizarse y, ¿cómo se llama?, a tener influencia directa sobre nuestra alma, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra mente, voluntad y emociones. ¿Amén? Ese es el propósito de la prueba, ese es el propósito de la fe. ¿Ya? Y ahí están los textos bíblicos de que Dios quiere de que alcancemos la imagen del Señor Jesucristo o de la nueva criatura, Colosenses 2:10, del 12 al 17, Romanos 8, del 28 al 29, donde dice que todas las cosas nos, ¿cómo se llama?, ayudan a bien, esto es a los que aman a Dios, pero a los que ha llamado y escogido para ser conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Ya? Vamos a leer Romanos 4, 18 al 21. Yo también lo voy a buscar para tener algunos puntos importantes. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ya, aquí hay hartos puntos muy importantes, hermanos amados, sobre el tema de la fe de los escogidos de Dios. Y aquí hay un tema sumamente trascendental que tiene que ver con el esfuerzo que requiere la fe de los escogidos de Dios, porque para poder creer a Dios en esperanza contra esperanza requiere un esfuerzo, requiere una lucha, ¿cierto?, de fe contra fe, por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo de Abraham, ¿cierto? Hay que creer, él dijo que creyó en esperanza contra esperanza, dice el versículo 18. ¿Ya? Él creyó en el que había hecho la promesa, y eso es importante porque creyó en la característica del que había hecho la promesa, no en la promesa en sí. ¿Ya? Uno tiene que creer en una persona. Por lo tanto, yo tengo que creer que esa persona es confiable. Dios es confiable, pero yo tengo que experimentar que es confiable. Y eso se hace a través de la experiencia, del conocimiento, de mi relación con Dios, de cómo puedo experimentar su amor en las tribulaciones, en las aflicciones, en las correcciones, cuando Él obra en mí para poder corregirme
y yo me puedo dejar moldear. Esta fe de los escogidos de Dios es una fe resignada a la voluntad de Dios, que creo que no vamos a alcanzar a hablar de eso. ¿Ya? Es una fe que se resigna a la voluntad de Dios, ¿ya? Que se resigna a la gracia de Dios. No es una fe pasiva, es una fe activa, pero que se resigna a la voluntad de Dios, ¿ya? ¿Cuál es el ejemplo más grande? El Señor Jesucristo. Dijo, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Se resignó a la voluntad de Dios, porque ese era su anhelo, ¿ya? Entonces, es una fe que requiere esfuerzo. Y él creyó, ¿cierto? Dice el versículo 21, plenamente convencido de que todo lo que había prometido, él era también poderoso para hacerlo. Una cualidad de Dios. Hermano, ¿has experimentado los atributos de Dios en tu vida? No que tú los tengas, sino que los atributos de Dios, ¿cómo han impactado tu vida? ¿Cuáles son los, ¿cómo se llama? Atributos? ¿Cuáles son los, ¿cómo se llama? Atributos de Dios? Nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios. Eterno, omnipresente, omnisciente, ¿cierto? Omnisciente, omnipresente, omnipotente, tiene existencia en sí mismo, él sustenta todas las cosas, ¿cierto? Entonces, hay muchos atributos de Dios que posee Jesucristo, porque es Dios, obviamente, que nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay, ¿cómo se llama? Un atributo de Dios que es santidad, que es una cualidad de Dios y también es un atributo, porque Él dice ser santos como yo soy santo. Entonces, es una cualidad porque Él nos exige ser santo como Él es santo, pero también hay un grado de santidad que es solamente de Dios, ¿ya? Que solamente procede de su naturaleza. Bueno, y ¿cómo se llama? Así, ¿cómo se llama? Podríamos estar hablando de los ¿cómo se llama? Atributos de Dios. Sigamos. Entonces, esta fe de los escogidos de Dios requiere esfuerzo. Y en la versión que tengo yo, hermanos, que la versión 1909, dice en el versículo 20, y tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Por lo tanto, requiere esfuerzo. Bueno, y ahí hay un texto bíblico que ustedes pueden, ¿cómo se llama?, buscarlo, donde habla de la fe, el esfuerzo y la perseverancia que se requiere para creer o para estar en el reino de Dios, ¿ya? Que es, ¿cómo se llama?, Primera Crónica 7:40 y Lucas 13:24, pero que no nos vamos a ver ahora, para alcanzar a expresarles todo lo que quería expresarles, que voy como a 100 por hora, ¿ya? Van a perdonarme que vaya tan rápido. Ya. Entonces, la fe que tuvo Abraham, que es una característica de la fe de los escogidos de Dios, no es solamente creer en Dios, que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios me ama, sino es creerle a Dios. Y cuando hablo de creerle a Dios, viene de una experiencia. En Génesis 15:6 dice de que Abraham le creó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces viene de una relación que él tenía con Dios, de hablar con Dios y de aprender a escuchar la voz de Dios y no apresurarse. Cuando yo le estoy preguntando algo a Dios, tengo que esperar a que Él me responda, porque muchas veces mi carne es la que quiere responder. O es un demonio que me puede engañar, ¿ya? Entonces, no solamente es creer que Dios existe, es creer a lo que Él dice, a lo que Él demanda y ordena en su palabra. Creer es obedecer. Y aquí yo les voy a comprobar que se los prometí la otra vez. Bueno, vamos a leer un texto que está compartiendo el hermano Juan, Colosenses 3:12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entraña, misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndolo los unos a los otros. Amén, hermano. Entonces, el texto bíblico en Colosenses 3:12 es más de las características de los escogidos de Dios, ¿ya? Entonces, para que lo puedan leer, ahí están las características de los escogidos de Dios. Entonces, vamos a ver de que, ¿cómo se llama?, las características de la fe de la fe de los escogidos de Dios tiene que ver con una fe que se esfuerza, una fe que ha sido esforzada, una fe que ha sido probada, una fe que se abandona en Dios. Y esa fe provoca estas características de los escogidos de Dios, como el texto que compartió, ¿cómo se llama?, el hermano Juan en Colosenses 3:12. Mansedumbre,
misericordia, y principalmente ustedes lean el versículo 13 también. Una característica principal de la fe y de un escogido de Dios es que perdona como Cristo lo perdonó, que no guarda rencor y que no busca venganza y que no se enaltece en el error del otro. Esa es una característica primordial que es el amor de Dios. ¿Ya? Bueno, veamos. La fe es obediencia, por lo tanto la fe de los escogidos de Dios se caracteriza con la obediencia, que tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo antes en Primera de Pedro 1, del 2 al 9, ¿cierto? De que habla de que hemos sido escogidos para obedecer, para la santificación. Entonces es una obediencia absoluta a Dios, que, ¿cómo se llama? Tiene que ver con la... con... se me fue. Que, ¿cómo se llama? Tiene que ver con la fe, con la confianza en Dios, con la resignación hacia Dios, que lo que Él diga va a ser bueno para mí, aunque yo aparentemente no lo vea bueno en beneficio para mí. Acuérdense que el Señor Jesucristo hizo la voluntad de Dios en desmedro de su bienestar físico. Él hizo la voluntad de Dios en desmedro de su persona, en desmedro de su vida, consagró su vida a hacer lo que Dios quería hacer. Como hombre, él podría haber hecho muchas cosas con su juventud, podría haber hecho muchas cosas. Podría haber dicho, bueno, yo puedo vivir hasta los 50 años predicando el evangelio, quizás sea mejor. Estoy entre comillas, ¿cierto? Pero él, ¿qué hizo? En desmedro de su propia vida, de su existencia, de sus planes, él solamente, su plan era hacer la voluntad de Dios. Entonces la fe es obediencia. Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ya. Entonces, bueno, antes de continuar, quiero darle las gracias al hermano Juan por compartir esos textos bíblicos. Realmente es de mucha bendición para mí porque siento que está atento y que es de mucha ayuda también, porque hay muchos textos que uno tiene aquí de repente, pero de repente se le van porque intenta hablar las cosas muy rápido. Así que gracias, hermano, y a todos los que están participando, gracias por los amenes y todas esas cosas, nos bendicen mucho. ¿Ya? Hebreos, habíamos dicho, 3:19 dice que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Está hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? Que tuvo que vagar, ¿cómo se llama?, por el desierto, y que no pudo entrar esa generación a la tierra, ¿cómo se llama?, prometida, por causa de incredulidad. Entonces el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida, ¿por qué? Por causa de incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? Falta de fe, no tener fe, ¿ya? Eso es obvio. Leamos el versículo, o sea, el capítulo 4, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y aquí dice que no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. Hay más textos bíblicos, hermano, pero entonces está igualando la Biblia la incredulidad con la desobediencia. Dice que no entraron por incredulidad y después dice que no entraron por desobediencia. Y hay un texto bíblico que está ahí que en Hebreos 4:2 dice de que más no les aprovechó por no oír la palabra con fe. Entonces, la fe es obediencia. Y ¿sí? En Reyes, ya, lea segunda de Reyes 17:14, por favor. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Ellos no obedecieron, endurecieron su cerviz, por cuanto no creyeron a Jehová su Dios. Por lo tanto, yo no puedo decir que tengo fe si no le hago caso a Dios. Y cuando hablo de esto, de aplicar esa palabra a mi vida, no como una persona religiosa, no como un santurrón, ¿ya? Sino realmente experimentar esta palabra. Si la Biblia y la palabra de Dios es fuente de vida eterna, hermano. Es una palabra viva. Es la palabra de Dios la que va a hacer división entre mi alma
y mi espíritu. Acuérdense que en Hebreos 4 dice de que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Lo que va a hacer de que yo pueda discernir lo que es de mi espíritu y lo que es de mi alma es la palabra de Dios. Según Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, mas transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en la versión 1909 que tengo yo, para que experimentéis, dice, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la experiencia personal de la palabra de Dios a través del estudio y de querer ponerla en práctica, aunque me equivoque, porque hay muchas veces que yo intento poner algo y me equivoco porque tiendo a irme a un extremo, pero Dios ve el corazón, que es un corazón dispuesto y Dios me va a ir corrigiendo. Entonces, yo estoy seguro en eso. Y hay muchas veces que yo personalmente me he ido a extremos, aunque no hasta caer en una, ¿cómo se llama? Herejía, pero, y Dios me ha dicho, no, no es tan así, mira, aquí dice esto, y la misma palabra me tiene en una tensión, en un equilibrio. ¿Amén, hermanos? Entonces, esta fe, la fe es obediencia, la fe de los escogidos de Dios. Acuérdense que son ricos en fe, o sea, que son ricos en qué? En obediencia. Los escogidos de Dios son ricos en obediencia, es una fe rica. Y cuando habla de fe rica es porque una fe que es como el oro en el crisol. El oro, para que tenga un valor mayor, tiene que ser probado en el crisol. La fe, para que sea rica, tiene que ser pasada por fuego. Y el fuego en la Biblia no es símbolo del Espíritu Santo. Ustedes busquen en una concordancia fuego y vean de que fuego es, ¿cómo se llama? Para el mundo inconverso es, ¿cómo se llama? Un sinónimo de juicio. Para el creyente, el falso, ¿cierto? O el tibio, o la, ¿cómo se llama? Cizaña, ¿cierto? También es juicio. Pero para el creyente verdadero, el fuego es, ¿qué cosa? Prueba. Donde yo soy probado. Mire, yo les compartí un estudio a los jóvenes, el martes lo hice, ¿cierto? Y les intenté explicar de una manera más entendible, ¿cierto? ¿Qué es, cómo se llama, la prueba? Es como cuando yo voy a dar, ¿cómo se llama? Una prueba, ¿cierto? Y que realmente las pruebas deberían ser para ayudar al alumno. Bueno, pero estamos en un sistema mundano, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a dar una prueba, es para ver si estoy capacitado de pasar al segundo nivel, si todo lo que he vivido estoy en la condición que tengo que estar. Si apruebo la prueba, es decir que pasé, aprendí, estoy en la condición para poder pasar al siguiente nivel. Pero si repruebo la prueba, no es para condenarme, sino es para que yo vea lo que me falta, mis errores, igual con Dios. Cuando yo paso la prueba, mire, Pablo dice de que hay un fundamento que es Jesucristo, y cada cual tiene que mirar cómo sobre edifica encima. Si alguno, ¿cómo se llama? Edificare oro, plata o piedras, ¿cómo se llama? Preciosas, ¿cierto? O ¿cómo se llama? Madera, heno o ¿cómo se llama? Hojarasca. Y el fuego, que es prueba, la probará. Y si lo que sobreedificó permaneciere, ¿cierto? Será aprobado. Pero si se quemare, será salvo, pero así como por fuego. ¿Qué quiere decir eso? De que nuestras obras, lo que yo voy obrando, ¿cierto? Si ha sido fundamentado en oro, plata, que es la fe, que es, bueno, o si son cosas superficiales que están a nivel, ¿cómo se llama? Del alma, y viene la prueba es la que a mí me va a decir si realmente lo que estoy edificando en Cristo, ¿cierto? Realmente es de Dios. Pero si todo se desmorona en la prueba, no es que Dios me diga, ¿cómo se te ocurre no aprobar y todo lo demás? Sino que Dios me muestra lo que sobreedifiqué mal para que quede el fundamento limpio y yo volver a edificar encima. Dios no nos va a condenar. Dios sí nos va a dar conciencia,
pero muchas veces nosotros nos quedamos en la conciencia de pecado y el diablo nos deja ahí en la culpa. Y hay tres cosas que hace el Espíritu Santo, no solamente la conciencia de pecado, sino la conciencia de pecado, justicia y juicio. Justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y cuando dice cuando voy al Padre, está diciendo de que Él, en su carácter justo, cumplió la justicia de Dios y fue al Padre y pagó el precio por tu pecado. Y cuando dice que no, ¿cómo se llama? Me veréis más, es porque es necesario que Él esté arriba hasta que nosotros seamos perfeccionados y que Él está intercediendo por nosotros, como dice en Romanos 8. Y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea que ya Satanás no tiene derecho para, ¿cómo se llama?, acusarme. ¿Ya? Entonces, hermanos amados, la fe de los escogidos de Dios, ¿cuál es la meta de la fe de los escogidos de Dios? ¿Cuál es la característica de la fe de los escogidos de Dios? ¿Cuál es el manual? ¿O cuál es el... ¿Cómo podría decir cuando yo quiero copiar algo? ¿Cuál es el prototipo de la fe de los escogidos de Dios? ¿Ya? Hay muchos textos bíblicos sobre la fe de los escogidos de Dios, y yo les voy a decir una cosa: la fe de los escogidos de Dios es la fe de Jesucristo. Porque ustedes saben de que el Señor Jesucristo tuvo fe. Él fue 100% hombre, tuvo que despojarse de su divinidad completamente. Nunca usó ningún atributo divino para poder hacer nada. Y ante tal contradicción de pecadores que vivió contra sí mismo, porque fue una contradicción. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, dice en la Biblia de que Dios oye al que es temeroso de Dios y guarda sus mandamientos, Dios lo oye. Y cuando habla de oye, no es tan solamente oír, sí, sino es oír y responder, hacer lo que esa persona está hablando, si realmente esa persona hace su voluntad y guarda sus mandamientos. Y Jesús fue el único hombre que realmente hizo la voluntad de Dios perfecta, sin ningún error. Y resulta de que fue crucificado, de que fue golpeado, azotado, encadenado, burlado, cuando dice de que Él protege a los suyos y tantas promesas que podemos encontrar. Entonces, Él vivió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque Él sí merecía todas las promesas de Dios sobre Él mismo. Pero, ¿Él qué hizo? Él realmente tuvo fe, tuvo que tener fe, una fe espiritual, su fe personal. Ese es el modelo de fe de un escogido de Dios, y ese es el modelo de fe que Dios quiere que tú tengas. ¿Ya? Por eso que dice en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, o sea, Él es el ejemplo a seguir, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo Él o cómo Él creó esa fe? Porque cuando yo hablo de autor, estoy hablando de alguien que creó algo. Por ejemplo, si yo escribo, ¿cómo se llama?, una canción, yo voy a escribir una canción con una letra, con unas notas y con una, ¿cómo se llama?, melodía. Yo soy el autor de la canción y el compositor, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, cualquier persona que quiera tocar esa canción y le cambie la melodía, ya es un plagio, no es la misma que yo hice. O le cambie un poco, ¿cómo se llama?, en la letra, ya no es la misma que yo hice. Por eso que Él es el autor y consumador de la fe. Él cómo creó esa fe, no como así, ya voy a crear la fe, hijo, ¡pum!, mágicamente. Él la creó en la práctica. Estudiemos en la Biblia todas las aplicaciones de la fe que Jesucristo tuvo. ¿Cuál fue la característica más grande de la fe de Jesús? ¿En qué se basó la fe de Jesús? Y yo les voy a dar un ejemplo, Hebreos 10. Y esto tiene mucha trascendencia porque esto también tendría que ser en todos nosotros. Hebreos 10, versículo 5, dice, por lo tanto, el Hijo de Dios, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisisteis, más me propiciaste cuerpo. Está hablando de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, como en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio, presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Y esto tiene mucha relevancia porque la fe de Jesucristo se basó en hacer la voluntad del Padre. Y para poder hacer la voluntad del Padre no es solamente yo la quiero hacer. Para hacer la voluntad del Padre tengo que escuchar lo que quiere hacer el Padre. Tengo que aprender a discernir bien la voz de Dios. Porque en Romanos 12:2 dice, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Por qué dice cuál? Porque la voluntad de mi carne se va a intentar poner en el lugar de Dios. Satanás se va a intentar poner en el lugar de Dios. El mundo se va a intentar poner en el lugar de Dios. Y pueden haber muchas voluntades que yo puedo pensar que son la voluntad de Dios, puede ser mi propia voluntad, mis emociones, mis heridas, mis falencias, que quieren admiración, que quieren servir a Dios, pero desde mi carne, para satisfacer un área en mi vida que no ha sido satisfecha. Pero servir con un corazón limpio es un proceso. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿cuál fue el propósito principal de la vida del Señor Jesucristo? Hacer la voluntad del Padre. Y aquí entra un concepto muy importante. De la fe que espera y la fe que ¿cómo se llama? Se desespera por decirlo así. Hay un estudio que dio acá en Santiago el apóstol Darío París, que a mí me impactó mucho. Que él habla de dos tipos de fe, que en realidad es la fe de los escogidos de Dios y una fe, entre comillas, común, ¿cierto? Habla de una fe que es reactiva y una fe que espera. ¿Por qué? Porque una fe está basada en querer que Dios cumpla sus promesas, que en cierta manera no está mal, pero una fe reactiva está basada, ojo, está basada en querer que Dios cumpla sus promesas, que en cierta manera no está mal, ¿ya? Y la otra fe que espera en Dios, que es la fe de los escogidos de Dios, que es la fe de Jesucristo, está basada en que se haga la voluntad de Dios. La Biblia siempre nos va a llevar un equilibrio en todo. ¿Ya? La fe que espera, la base de la fe de los escogidos de Dios y de la fe de Jesús, que es la fe que Dios quiere que todos tengamos, y que por la prueba eso es lo que Él quiere lograr en nosotros, esa fe se resigna a la voluntad de Dios, que no quiero decir que sea una fe pasiva, es una fe que tiene frutos, es una fe que lleva a hacer la voluntad de Dios, pero es una fe que se basa y su meta es que se haga la voluntad de Dios. Si, ¿cómo se llama? En la misma, ¿cómo se llama? Oración, ¿cómo se llama? Que se conoce como el Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. O sea, el deseo del creyente debe ser que se haga la voluntad de Dios. Pero la otra fe es una fe que quiere que Dios cumpla sus promesas. Es que en tu palabra dice esto, que tu palabra dice esto, que tu palabra dice esto, tienes que hacerlo, y aquí y allá, y busca y ayuno, y aquí todo lo demás. No quiero decir de que no hay que ayunar y que no hay que pedir conforme a las promesas de Dios. Por ningún motivo, estoy hablando de un equilibrio, del propósito de lo que yo hago, del ayuno que lo hago, de lo que estoy pidiendo. El propósito no es que se haga lo que yo quiero, lo que yo espero de la promesa de Dios, es que se haga la voluntad de Dios. Y vemos el ejemplo más grande en Jesucristo. Acuérdense que en la palabra de Dios dice de que nosotros debemos llegar a la medida, a la estatura de un varón perfecto, como Jesucristo. Eso está en Efesios 4. Entonces, ese es el propósito primordial de Dios con nosotros, formando la imagen de Jesucristo. Entonces, la fe de los escogidos de Dios es la fe de Jesús, la fe práctica de Jesús. Busquen en sus Biblias cuando habla de la fe de Jesús.
Hay veces que por el contexto se va a estar, ¿cómo se llama?, refiriendo a la doctrina de las enseñanzas de Jesús, aunque yo las he buscado todas y son una o dos nomás, pero todas las demás se refieren a la fe práctica de Jesús, y que esa es la fe que nos salva. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, la fe de los escogidos de Dios es sumamente importante porque es la fe que tenemos que aspirar, que tenemos que seguir el blanco, la fe de Jesús. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Nuestra imitación más grande es Jesucristo. Y la fe es una forma de vivir. ¿Ya? Por ejemplo, ¿la voluntad de Dios es que yo sea sano? Sí. ¿Y la voluntad de Dios es que yo viva en salud y que no me enferme? Sí. Esa es la voluntad de Dios. Pero también es la voluntad de Dios que yo alcance la medida, la estatura y el conocimiento, un varón perfecto, la plenitud de Cristo. ¿Eso es voluntad de Dios? Sí. Entonces tenemos que entender que Dios tiene prioridades. Para Dios hay cosas más importantes que otras. Aunque todas son voluntad de Dios y todas las cosas Dios las quiere. Pero para Dios hay cosas más importantes que otras. Entonces nosotros debemos entender, porque eso es parte de la fe y de la madurez en el cristiano, de entender las prioridades de Dios. Y yo, por gracia de Dios, he podido o estoy experimentando y entendiendo las prioridades de Dios para entender y para poder vivir en paz. Entonces, las prioridades de Dios. Doy un ejemplo. Si yo, ¿cómo se llama?, me llegara a enfermar del COVID, por ejemplo, hay una enseñanza muy buena que yo les recomiendo que vean, la enseñanza del pastor Jesse, donde habla de las causas de las enfermedades, que habla de los orígenes demoníacos, espirituales y, ¿cómo se llama?, natural. Entonces yo tengo que discernir y esperar el discernimiento de Dios. Esto es natural, es por un pecado personal, es por un descuido mío, es por el desgaste obvio del cuerpo, es porque me entró el virus porque estaba con gente totalmente contagiada, es por causa de una puerta abierta que yo abrí, es por causa de mi responsabilidad, es por causa de una maldición que me lanzaron, es por causa de mi pecado. Entonces, desde ese punto yo tengo que decir, Señor, ¿ahora qué hago? Si es por el pecado, me tengo que arrepentir, romper la maldición. Si es una ¿cómo se llama?, hechicería, tengo que romper la maldición, confrontar al demonio, echarlo fuera. Y hay ejemplos bíblicos de eso. ¿Ya? Entonces, si yo llegara a enfermarme del COVID, yo no ando con miedo, porque sé que por vida o por muerte yo soy de Cristo. ¿Ya? Ahora, lamentable sería que yo muriera antes de tiempo por causa de mis irresponsabilidades o por causa de mi pecado. Eso sería triste, que yo muriera o, ¿cómo se llama?, limitara el propósito que Dios quiere conmigo por causa de que yo ando en presunción y resulta que me enfermé. ¿Ya? El tema está, ¿cierto?, que si pasa eso, yo siempre le tengo que preguntar a Dios y esperar que se haga la voluntad de Dios. Entender que la voluntad de Dios primordial de Dios antes de sanarme es formarme la imagen de Jesucristo. La sanidad que yo voy a tener o la protección divina que yo voy a tener ante la enfermedad, porque es voluntad de Dios que yo pueda hacer sana una enfermedad y que me mantenga en salud. Eso es voluntad de Dios. ¿Ya? Pero todo eso se va a basar en mi formación a la imagen de Jesucristo. Y eso es sumamente importante entender, amados hermanos y hermanas. Sumamente importante entender, y esto es muy enriquecedor. Espero que lo puedan recibir en el espíritu. Entonces, mi sanidad o mi protección o ¿cómo se llama? En mi salud divina se va a basar en que mi carácter sea formado en la imagen de Jesucristo, que el propósito de Dios se cumpla en mí. Y eso es sumamente importante entenderlo. Amén, hermanos. Entonces, la fe de los escogidos de Dios es la fe de Jesús, es la fe que nosotros tenemos que aspirar a tener, porque Él la ha dado y hay características de la fe de Jesús. Y para terminar, le voy a dar solamente una primicia de las características de la fe de Jesús, solamente leyendo Hebreos 12, versículo 2 y 3, que son los versículos que ya, ¿cómo se llama?, habíamos leído.
Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Y aquí empieza la descripción de su fe. El cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo que se le fue propuesto al Señor Jesucristo? Es cosa de leer Isaías 53 del 10 al 12. Al Padre le plugó o quiso que Él fuera quebrantado. Era voluntad de Dios que Él fuese quebrantado. Y como Él quería hacer la voluntad de Dios, se sometió al quebranto que Dios quería que hiciera. Pero ¿cuál fue la promesa? Esta dice, y Él verá el fruto del padecimiento de su alma. Porque mi siervo justo justificará a muchos. Entonces, en la promesa que le había hecho el Padre, ¿cierto? Eso fue, porque dice, habiéndole sido propuesto gozo, o sea, lo que venía después del padecimiento, fue lo que lo llevó, lo que alimentó su fe para poder padecer, porque había un propósito del Padre. Amén. Entonces, y ese propósito lo encontró ¿dónde? En la palabra. Entonces, por eso dice, habiéndole sido propuesto gozo. ¿Ya? Eso está en Isaías 53, del 10 al 12. Menospreciando la vergüenza, y hay más descripción, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando la vergüenza o el aprobio, o el ser avergonzado. Eso es lo que quiere decir. Porque su instancia, y vimos en Hebreos 10, de que su instancia era hacer la voluntad de Dios, agradar al Padre. En el versículo 3, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Por qué sufrió tal contradicción de pecadores? Porque habiendo hecho la perfecta voluntad de Dios, sin pecar ninguna vez, ni en obra, ni en pensamiento, ni en omisión, el Padre quiso quebrantarlo. Como ningún hombre ha sido castigado por el pecado jamás, ni el violador más perverso ha sido castigado como fue castigado Jesús, porque Él cargó los pecados de toda la humanidad, y aún era el único hombre que no lo merecía. Entonces, es una contradicción grande, porque el papá al que Él lo había amado con todo el corazón, y ¿cómo se llama? Había hecho toda su perfecta voluntad, quiso hacerle esto. Imitación. Y nosotros a veces pensamos que por predicar, que por hacer estas cosas, que por hacer esto, que porque yo he sido fiel, porque yo he sido esto, yo merezco el favor de Dios. Y nos apartamos de la fe de los escogidos de Dios y nos descalificamos de ser pobres de espíritu, porque el pobre espíritu sabe que todo es por gracia. Porque si Jesús, mereciendo todo, ¿cómo se llama?, recibió el peor castigo, ¿qué más nos queda a nosotros? Que no merecemos nada. ¿Cuánto más debería ser el castigo para nosotros, hermano? Entonces, es una fe que se abandona en la voluntad de Dios, que confía ciegamente en que está en las manos de Dios. Dios me ha convencido, hermano, por muchas tribulaciones, que todo lo que pase en mi vida, está bajo la soberanía de Dios. Todo lo que pase en mi vida, por muy contradictorio que sea, es parte del amor de Dios hacia mi vida. Todas las cosas que yo no he entendido, mi fe se ha afirmado en saber que lo que está pasando, ¿cierto? No es una casualidad, no es algo que no es algo que Dios dijo, uy, hijo, perdona, se me olvidó cubrirte. Todo tiene un propósito de Dios y nosotros lo tomamos con humildad y con rendición. Y eso es lo que me ha mantenido hasta el día de hoy. Amén, hermano. Entonces, dice, al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Entonces, esa mirada en Jesús, de la fe que Él tuvo, nos va a mantener a nosotros sin desmayar, sin fatigarnos de las tribulaciones y de las aflicciones que hemos vivido, incluso hasta de la disciplina de Dios, porque en los versículos que sigue habla de el castigo o la disciplina de Dios. Todo tiene un propósito, como dice en Hebreos 12:11. A verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Esta fe de los escogidos de Dios no es un título para poder heredar, y no ser solamente herederos, sino reinar
aquí en vida juntamente con Jesucristo. Necesito estar en tribulación. Acuérdense que el Señor Jesucristo promete muchas cosas con persecuciones. Dice que somos herederos si padecemos juntamente con Cristo. Y este es un honor que no merecemos. Acuérdense que los apóstoles se gozaron por ser tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Jesús. No por causa de nuestro pecado, porque yo he visto mucha gente que cree que está padeciendo por Cristo y está padeciendo por su pecado. Y ese es un engaño satánico. Yo he discernido que es un demonio. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que vivir el que me juzga, como Pablo dice, el que me juzga es el Señor. Dios me conoce. ¿Cómo se llama? Mis pecados están siempre delante de ti porque siempre te lo estoy confesando. Tú sabes mis errores, sabes mis debilidades y aquí estoy, Señor. Si tú quieres que haga esto, si tú me has dado esto, amén, lo voy a hacer porque siervo inútil soy. Tú sabes lo que soy. Hermanos, si ustedes supieran mi vida, mis luchas personales, yo creo que ¿cómo se llama? Ni siquiera estarían ahí, ni siquiera estarían ahí, ¿cómo se llama? Escuchándome. Pero, y yo, las contradicciones que tengo, pero Señor, ¿cómo? Entonces, aprendí por medio de la tribulación, del quebranto, aquí estoy, Señor, tú sabes lo que soy. Como ¿cómo se llama? Me dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú sabes que te fallé, sabes que te negué, pero tú sabes en el fondo que te amo, Señor. Me entrego, Señor, tú lo sabes. Entonces, la fe de los escogidos de Dios se caracteriza por confiar en la gracia de Dios, que Dios es el que justifica al impío. Lean Romanos 4, completo. La fe que justifica al impío. Así que, hermano, si has caído, créele. Aunque suene un poco contradictorio. Y esto no es una licencia para pecar, por ningún motivo. Pero cuando nosotros caemos, o cuando somos viles o débiles, y nosotros recibimos por pura gracia el perdón de Dios, la bendición y el amparo de Dios por pura gracia, nos damos cuenta realmente que no valemos nada. Y que nunca nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Ya, hermanos, antes de terminar, vamos a orar. Y espero que sea de bendición, tanto para los que están en vivo como los que van a verlo después. Un saludo especial para todos los que se han conectado, para mi esposa amada, que está aquí con paciencia escuchando, con mi hijo en su vientre, que yo sé que esta palabra está penetrando sus células, su ADN, su formación y la formación de su alma, y esta palabra está preparando el camino para cuando él tenga que tomar su decisión por Jesucristo. Así que vamos a orar. Saludos a todos. ¿Cómo se llama? A mi mamá. Bendiciones, mamita. A la hermana Gladys. Que Dios la bendiga mucho. Al hermano Juan. Gracias, hermano. Gracias por su disposición, por su amor. A la pastora Marta. Bendiciones, pastora. Que Dios la bendiga mucho. Y a todos los que vayan a ver el video. Gracias, hermano. Espero que esto sea de bendición. Vamos a orar. Este es el último estudio de la doctrina de la fe. El próximo jueves vamos a empezar con la doctrina, que para mí es sumamente importante, de la carne y el espíritu. Ahí sí vamos a ver todos los textos de la carne y el espíritu. ¿Ya? Amén. Oremos. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra no es para guardarla en la mente. ¿Cómo se llama? No es para alimentar nuestra curiosidad humana. Tu palabra es vida, es la resurrección. Tú eres la palabra de Dios, Jesús de Nazaret. Tú eres el verbo de Dios. Tú eres la verdad y la palabra de Dios es verdad. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas venir sobre todas las personas que están viendo este video, que puedas venir y puedas atesorar esta palabra en lo más profundo del corazón, que esta semilla pueda echar raíces profundas en el corazón de mis hermanos y en mi corazón también, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret,
que esta palabra se enraíce, que esta palabra de fe no sea un conocimiento intelectual o no sea algo que simplemente se olvide. Yo reprendo toda obra de Satanás que viene a robar la semilla en el nombre de Jesús. Cancelo toda falta de raíz y todos los afanes del mundo. Yo reprendo al espíritu del mundo que ahoga la palabra de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que esta palabra sea implantada, Señor, y que tú nos des la fe sobrenatural de ti, Señor Jesús, de creer en la aflicción, de creer en la tribulación, de creer que pase, lo que está pasando en muestra de tu amor hacia nuestras vidas. Enséñanos a discernir tu voz. Queremos vivir la fe de Jesús. Endereza nuestros pasos para que Jesucristo, tu Hijo, el Santo, el único digno, sea realmente de una manera práctica y no solamente desde diente a labio, sea realmente una manera práctica nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestra forma de vivir, que estamos luchando con todas nuestras fuerzas por alcanzar ese propósito. Obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones, una impartición especial de fe verdadera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, oro por todos nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret para que venga un fortalecimiento de fe, un espíritu de fortaleza, de amor y de dominio propio, en contra del temor, en contra de la incredulidad, en contra de la culpa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Créele en el nombre de Jesús, dice el Señor, créele a mi perdón, dice el Señor. Yo soy fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Nadie acusará a los escogidos de Dios. Si yo no escatimé a mi propio Hijo en la cruz por ti, yo te perdono, yo te levanto, yo estoy dispuesto a perdonar, yo no te condeno. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Yo, el Señor, dice el Señor, estoy a tu favor. Mi sangre, mi sacrificio está a tu favor, no en tu contra. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo, que no estás solo y que no estás sola. Levántate, dice el Señor, yo te amo. Y eso nada ni nadie lo va a quebrantar. No escuches las voces de hombres, escucha mi voz. Yo te perdono, yo te levanto, y si vuelves a caer, de ahí mismo te voy a levantar. Yo soy fiel, empecé la buena obra en ti, la voy a terminar. Solamente cree, sigue creyendo y verás la gloria de Dios. Padre, te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, y te doy las gracias por esta maravillosa oportunidad de poder conocerte, de que tú vivas dentro de nosotros, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Que esa unción venga sobre nuestras vidas, de todos los que están viendo este video, de la vida de mi esposa, de la vida de mi hijo y de mi propia vida. Te bendigo, Señor Jesucristo, te doy toda la gloria a ti, porque esta fe fue ganada por ti. Nada tiene que ver lo que yo pueda decir, porque son solamente palabras. Esto está hecho de una manera práctica en tu sacrificio, en tu ministerio. Está hecho por ti. Te bendigo, Señor, te exalto en el nombre de Jesús y te doy las gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Los invito. Y gracias a todos ustedes por la compañía. Los invito, acuérdense, el día lunes, o sea, el día domingo, vamos a hacer un devocional si es que quieren estar ahí con nosotros. Y el día lunes los invito a los estudios de liberación y guerra espiritual. El primer estudio que estoy dando es medio tedioso, pero después va más rápido, ¿ya, hermano? De liberación y guerra espiritual. Es importante entender los principios bíblicos de liberación. Y los invito el próximo jueves también a las 8. Los invito para que empecemos con otro estudio sobre la carne y el espíritu. Ese estudio también me apasiona mucho, así que se lo advierto, me voy a extender un poquito. Hermanos, Dios los bendiga, los amo mucho en el Señor, que el amor, la paz de Dios esté sobre nosotros, la fe de Jesucristo nos guarde y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Acordémonos siempre de eso. Bendiciones, hermano. Gracias por todos los saludos, por todos los me gusta y todos los corazones que están apareciendo por ahí. Gracias. Un saludo para mi esposa amada, y mi esposa también les manda saludos y bendiciones a todos. ¿Cierto? Bendiciones, amados. Ahora, no sé cómo terminar esto. Ay, ahí está. Ahora sí, hermano. Que Dios los bendiga.